porque a lo largo de decenas y decenas de años, si se ve macroscópicamente en el mundo, existe una concentración prácticamente igual o con muy pocas variables a lo largo del tiempo en lo que se refiere al número de manos que controlan un porcentaje muy importante de toda la información que se maneja en el mundo, inclusive ahora en la época de Internet, ¿no? Bueno, voy a dar quizá algunos saltos. En los años 70 se dicta, como a consecuencia de esa doctrina del Free Flow of Information, que no tiene repercusión a los países que han emergido, los nuevos países postcoloniales, no tienen en realidad participación en esa información o en esa posibilidad de comunicar al resto del mundo sus puntos de vista. Y en 1974 se dicta el nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones, más o menos alineado al nuevo orden del económico, en el que los países no alineados buscaban el conseguir que en efecto se materializara una participación equitativa, ¿no? La Comisión MacBride en el seno de la UNESCO, que está transcrito después todas las discusiones que se hicieron en el libro de Un Mundo, Muchas Voces, ¿no? En el que participan todos los países, prácticamente todos los países, y que el objetivo era llegar a una especie de reglamentación para conseguir que en efecto todas las culturas del mundo tuviesen una capacidad de poderse expresar en ese ágora mundial, ¿no? Después de las críticas, resulta que en los años 80, de las críticas de la Comisión MacBride, los Estados Unidos, el Reino Unido y Singapur acaban saliéndose de la UNESCO porque les criticaba demasiado. Y en los años 80 también tenemos la liberalización efectiva del sector en Estados Unidos, porque aunque nominalmente parece que no se daba esa titularidad pública, en realidad el sistema Bell estaba profundamente financiado por el Estado, ¿no? Y la cantidad de recursos dotados pues son casi incalculables, ¿no? En los años 90, los proyectos estrellas de las autopistas de la información o el Global Information Dominance, que está relacionado con el proyecto de la Red Echelon o la National Imaginary and Mapping Agency o el Future Imaginary Architecture, son proyectos que lo que pretenden es materializar esa capacidad de preponderancia geopolítica en el campo de las telecomunicaciones, llevarlo a un efecto, ¿no? En el que los Estados Unidos y las empresas norteamericanas pues saquen beneficio de esa situación de preponderancia. Sin embargo, en los años 70 y en los años 80 se puede ver que en la emergencia hacia estas posibilidades que brindaban los nuevos medios de comunicación y computación, pues en principio existía como un cierto horizonte plural. Por ejemplo, Japón planteaba su computópolis, ¿no? Relacionándola con una sociedad multicentrada. En Francia, el informe de Nora Mink apunta hacia una informatización de la sociedad muy focalizado hacia preservar los servicios sociales y satisfacer las necesidades sociales. Brasil busca un autodesarrollo informático. En Chile se da un proyecto muy interesante, Cibersyn, al que me gustaría referirme. Y en Estados Unidos, pues bueno, es a lo que me he referido antes, ¿no? 2 minutos. Vale. Profesor. Sí. No, esto es hacia atrás, ¿no? Así. Comparándolo en el contexto regional, pues observamos que las leyes vigentes promulgadas, tenemos algunas que son recientes en materia de telecomunicaciones: México en 2014, Argentina en 2014, Colombia en 2012, Bolivia en 2012, Venezuela en 2000. Tenemos algunas que pertenecen a una etapa que podríamos considerar un poco anterior, en los 90, Brasil
es la del 95, en Perú de los 90, aunque una propuesta de ley del 2014 que no salió adelante. Chile, sin embargo, es de 1982 con modificaciones continuadas. La última es de la semana pasada. Pero me gustaría, para poder hacer una comparación, relacionarlo con los principios que aparecen en el artículo 4 de la Ley de Telecomunicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver varios componentes que son comunes a prácticamente todas estas leyes, teniendo además unas diferencias bastante notables, en particular con respecto al papel que se le otorga a los estados, con respecto al papel que se le otorga a conseguir una situación de igualdad bueno, a los aspectos que voy a remarcar, ¿no? Los comunes, por ejemplo, serían la universalidad, la accesibilidad, la continuidad, la calidad, la privacidad de la comunicación, la transparencia, el uso prioritario con respecto a la sociedad de la información. Digamos, eso también es algo que está bastante patente en las otras normas. La innovación, la neutralidad tecnológica y de red, así como la convergencia, ¿no? Sin embargo, me parecen distintivos los que se consideran principios con respecto a la administración, por ejemplo, el de sostenibilidad, el de precaución, el de prevención, que son, digamos, estos no los encontramos tanto en el resto de las leyes. La obligatoriedad con un aspecto, o sea, aparece en otras leyes, pero con unos matices especiales, aparece en la ley ecuatoriana. El principio de eficiencia relacionado con ese papel que ha de tener el Estado, así como el de precios equitativos orientados a costos, ¿no? Me parece que estos son unas notas distintivas o suficientemente distintivas como para remarcar la ley ecuatoriana, ¿no? Y me parece que queda reforzado con la objeción un tema que no queda explícito en estos términos, pero que por la definición, por la manera en la que está formulada la objeción, pues sería el tema de la subsidiariedad, ¿no? Con el cambio que considera para el papel que deben tener los órganos directivos, ¿no? Bien, me gustaría remarcar algo acerca de los retos sociales, ¿no? De los retos globales, regionales y locales de la sociedad de la información de cara a lo que puede ser el desarrollo normativo y el desarrollo de las telecomunicaciones en Ecuador, ¿no? Por una parte, los sociales se nos presentan problemas muy particulares en esta época con respecto a lo que podría ser hace 50 años, como es el de la interculturalidad. La Carta Magna ecuatoriana pues lo lleva a un primer plano. Y esto tanto en el contexto tanto local como en el global, ¿no? El problema del trabajo, en el cual los medios de telecomunicación cumplen un papel muy importante, creando una cierta deflación de las fuerzas del trabajo en relación con las capacidades del capital. Un problema de democracia efectiva, problema de complejidad, por ejemplo, en las ciudades y en las megaurbes, ¿no? El tremendo problema de la desigualdad a niveles locales y regionales, los problemas de la paz a nivel local, a nivel regional y a nivel global, muchos problemas acerca de la salud o acerca del conocimiento, en el cual la cantidad de interrelaciones que hemos creado en este contexto social, pues hace que el tipo de problemas que tenemos que afrontar pues está creciendo de una manera casi más rápida de lo que puede crear la ciencia, de lo que pueda abordar la ciencia. Y me parece muy interesante el hecho de que los medioambientales los asuntos medioambientales queden también apuntados en la Ley de Telecomunicaciones. Me parece curioso. Así de manera un poco gráfica, me gustaría destacar, o sea, ¿qué es esto de la sociedad de la información, ¿no? Se puede utilizar el concepto de energía y el concepto de información para poder distinguir lo que podría ser la sociedad anterior a la información y la sociedad de la información, ¿no? La energía, utilizando una definición generalista o generalizada, se puede comprender como la posibilidad de realizar cambios en un sistema. Y la información, de manera también generalizada,
podemos entenderla como lo que permite seleccionar cambios, ¿no?, en un sistema o en un agente, entendiendo que este agente puede ser autoorganizado y ya sea físico, sea biológico, sea cognitivo o sea social, ¿no? Me parece muy importante el intentar encontrar, y bueno, de hecho es mi trabajo de investigación aquí en Ecuador, tratar de encontrar qué es propiamente información si estamos diciendo que vivimos en la sociedad de la información y queremos articularla en torno a la información, ¿no? La información conduce la energía para producir los cambios, ¿no? La sociedad industrial estaría sobre todo definida por un uso predominante de la energía, mientras que la sociedad de la información pues sería de la información. La sociedad industrial estaría basada en transformaciones materializadas en un sistema industrial que no cambia mucho, mientras que lo que tenemos en la sociedad de la información es una selección de los cambios en un sistema socioeconómico con una gran capacidad adaptativa, ¿no? Si vemos y corremos el tiempo, en 1923 el planeta ya tenía muchísimos medios de comunicación. Y esto podríamos inclusive antes, a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, esos cables, pero si observamos ahora, lo que vemos es que las concentraciones que se daban entonces, lo otro era una imagen de 100 años antes, pues se han multiplicado en cuanto a concentración, ¿no? Se planteaba la utopía de la información como aquella en la que ya se va a poder tener una sociedad horizontal, pero si en realidad se ve cómo es este geoplaneta digital, pues nos encontramos con que las diferencias se vuelven todavía más acuciantes. No existe la misma capacidad de acceso a cantidades de información en unas partes del mundo que en otras, y además existe una diferencia muy grande con respecto a la manera en la que se vigila, etc. Yo notaría la situación en la que nos encontramos por 4 aspectos importantes. Uno es la introducción de la automática en procesos productivos. El otro, que las tecnologías de red conducen o se han puesto al servicio de las economías financieras, comerciales y productivas. Esto es a nivel mundial, o sea, la sociedad de la información global. Que se constituyen y se defienden intereses capitalistas mediante instituciones internacionales que prácticamente irrestrictas, y se da un poder creciente de corporaciones transnacionales, ¿no? Esto crea, con respecto a la fuerza del trabajo, pues una deflación que hace difícil el conducirnos hacia una democracia efectiva, porque el capital, unos actores, están jugando a unas cosas que son distintas a las que pueden jugar el resto de los ciudadanos que cuentan con su fuerza del trabajo, ¿no? La posibilidad de confrontar esto podría ser a través de la mutualidad, de la política pública, de la cooperación, algún ente regulador que de alguna manera pueda reconducir esas condiciones para que se pueda en efecto dar una sociedad participativa, ¿no? Si vemos cómo es la desigualdad en el mundo, o sea, las desigualdades en la parte inferior, se ve cómo han ido creciendo desde el siglo XIX hasta ahora. Estas son las diferencias entre los países más ricos y los países más pobres. Esa diferencia ha pasado de 3 veces a 35 veces en los 60, actualmente, esto es en realidad hace 10 años, 80 veces. Actualmente solamente 80 personas detentan los mismos recursos que media humanidad, ¿no? Distributivamente en el mundo pues se ve cómo existe una desigualdad inmensa de los recursos, con unos países que concentran bastante. Esto es la perspectiva para el 2015, en el que China pues, y la India ha crecido. Si nos retrotrajéramos 10 años atrás, esa parte de Asia se vería mucho más empequeñecida, ¿no? Mi último punto es el de retomando esa idea remarcada por el presidente en esa objeción, que creo que apunta hacia una subsidiariedad.
me parece interesante recordar que el propio concepto de subsidiariedad tiene sus orígenes cuando en el siglo XIX se constató una tal desigualdad después del crecimiento de la industria en Inglaterra, que se veía que los trabajadores se encontraron en unas condiciones deplorables y la Iglesia tomó el principio de subsidiariedad como uno de sus ejes. En las Naciones Unidas también lo considera un principio fundamental de gobernabilidad actualmente, y la Unión Europea es uno de sus principios rectores, el de la subsidiariedad. Pero en realidad, si se repasa cómo se aplica el principio de subsidiariedad, observamos que la mayor parte de los casos, por ejemplo en la Unión Europea, se utiliza en sentido negativo, y es que el Estado dé marcha atrás para dejar que otros actores participen. Pero sin embargo, la subsidiariedad se puede entender en sentido positivo, y es que allí donde no llega el resto de los agentes, el resto de los actores, el Estado interviene. Vemos un componente muy importante de esa subsidiariedad en la arquitectura general de la Ley de Telecomunicaciones y reforzada con esa modificación. Aquí lo que represento es un caso que me parece muy interesante en el País Vasco, en España. Se da una situación que es como una pequeña isla en el contexto europeo, en el que, dada la crisis financiera y las crisis crediticias de las que ustedes, los ecuatorianos, saben bastante bien, y que sin embargo los europeos se empeñan en no haber sacado conclusiones y de no aprender, por ejemplo, de ustedes, pues en el caso español se da una situación muy interesante en el País Vasco, donde existen cooperativas con una organización muy interesante y un esquema de subsidiariedad, y en particular de subsidiariedad electrónica, muy relacionado con el proyecto chileno de 1972, que sería un ejemplo de subsidiariedad. Si se compara con el resto de España, resulta que existe una dedicación de recursos mucho más grande en comparación con el resto de España, y finalmente los resultados en lo que respecta, por ejemplo, al trabajo, el paro es el más bajo de toda España y tiene valores muy buenos en el contexto europeo. Y aquí este es mi punto de llegada. El proyecto Cibersyn, en el que se desarrolla entre el 72 y el 73 en el Chile de Allende, Allende contemplaba este proyecto como la posibilidad de crear la democracia real. El objetivo es conseguir articular el sistema productivo estatal de Chile por medio de un sistema cibernético que se basa en cómo funcionan los organismos, cómo funciona, por ejemplo, nuestro sistema o el sistema neuronal. Y uno de los resultados bien interesantes es que frente en el 73 Estados Unidos intenta hacer que el experimento chileno de alguna manera fracase, y el proyecto Cibersyn, que utiliza unos recursos muy pequeños, prácticamente inexistentes eran los recursos que tenían en materia de computación y en materia de telecomunicación en Chile, pero los consiguen coordinar de forma tal que responden a una huelga que hubiera sido catastrófica, en el que separan todo el sistema de transportes de Chile. Tengan en cuenta la longitud que tiene, solamente 40 camiones quedaban fieles y con capacidad de distribuir, pues solamente con esos 40 camiones se consigue distribuir y hacer que Chile no colapse, cuando la administración norteamericana estaba plenamente convencida de que todo el apoyo que habían dado para conseguir esa huelga iba a hacer que colapsara Chile. Chile resistió. Sí. Y lo que sí más querría plantear es si algo como esto no podríamos expandirlo o extenderlo, teniendo en cuenta el contexto actual global e intercultural, en el cual el conjunto de interrelaciones es distinto que el que se manejaba Chile, pero me parece que podría ser un punto de avance o de reflexión o de planteamiento de cómo progresar aún más en este esquema de subsidiariedad.
Muchas gracias y perdona por la sesión.